Hola amigos, yo soy Kenla y hoy les hablaré sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque la verdad os hará libres. Soy sobreviviente de abuso narcisista y debido a este abuso desperté espiritualmente hablando. Amigos, todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Pues la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esto quiere decir que todos somos instrumentos, unos de Dios y otros del maligno. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 11 al 12. Esto surgió con el pecado de Adán y Eva. Ahí fue donde iniciaron las maldiciones generacionales, puesto que esto no era el plan de Dios. El plan de Dios era que viviéramos en armonía, sin mancha, y tuviéramos comunión con Él. Pero al pecar comiendo del fruto del bien y el mal, este dio origen a la simiente del mal, y el primer fruto de esa simiente fue Caín, pues envidiaba a su hermano hasta el punto de aborrecerlo tanto que lo mató. Por esta razón Caín no era hijo de Dios. Pues en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y es esta la razón por la cual el diablo nos ataca y persigue. Pues la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y en Gálatas capítulo 4, versículos 29 al 31, pero tal como en aquel entonces, el que nació a la manera de la carne, se puso a perseguir al que nació a la manera del Espíritu, así también ahora. Es aquí en donde entra el libre albedrío. Cada cual decide su camino, como se menciona en Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Esto quiere decir que somos nosotros quien tenemos el control sobre el pecado. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, en el mismo capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora en Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice la palabra: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero, ¿por qué habremos vasos de honra y vasos de deshonra? Nadie puede cuestionar los designios de Dios, porque nada somos para que cuestionemos a Dios. Porque hasta Dios mismo ha tenido que soportar con paciencia los vasos de ira para su destrucción y la gloria de Dios. Porque Dios ensalza al humilde y al altivo humilla, para demostrar su poder. Pues dice la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Recuerden que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Él está a la puerta llamando, y el que abre la puerta y lo recibe, entonces Dios tendrá misericordia y lo hará su hijo. Pero mientras vivamos en pecado, somos hijos del maligno. Por esta razón, sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones y discusiones, para que resulten sin culpa e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y avisa, entre los cuales ustedes resplandecerán como iluminadores en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Y en Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: Felices son los pacíficos, puesto que a ellos se le llamará hijos de Dios. Y en Lucas capítulo 6, versículo 35, y de la nube salió una voz y dijo: Este es mi Hijo, el que ha sido escogido, escúchenle.
Ahora, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Bendiciones y que la paz de Dios sea con vosotros. Espero les haya servido de algo estas palabras y compartan para que así podamos llevar una luz de esperanza a alguien que la necesite. La gloria sea para Dios. Amén.